Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Estamos aproximándonos al final de este capítulo, que es un capítulo importante en el libro de Apocalipsis, pero bastante complejo para entender. Hemos ido intentando con la guía del Espíritu Santo dilucidar estas señales y figuras que se presentan en el capítulo, especialmente descifrar qué significan estas dos bestias que han hecho presencia en el capítulo 13 de Apocalipsis y entender toda su verdad. El capítulo 13, versículo 16 dice: y hacía, hablando de la segunda bestia, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hoy llegamos a la esperada y ansiada marca de la bestia, uno de los temas que más ha generado controversia, polémica y expectativa en el pueblo cristiano. ¿Qué significa la marca de la bestia? Se ha especulado en gran manera sobre ese texto y sobre ese hecho histórico que nos narra el capítulo 13. Y se han hecho muchas interpretaciones especulativas, la mayoría de ellas de ciencia ficción, muy alegóricas, muy expectantes y muy ficticias. ¿Saben por qué han llegado la mayoría a esa conclusión? Porque no tienen el polvo a tierra que nosotros tenemos. Jesucristo, Cordero Vencedor. Si tuvieran como hilo conductor en su interpretación, en su aplicación y en su estudio bíblico de la Escritura y específicamente de Apocalipsis, Jesucristo como Cordero Vencedor, no volaría tanto la imaginación y no especularían tanto. Dentro de las cosas que se han dicho es que esta marca es como un tatuaje que un sistema, una bestia, un emperador, un anticristo pone en muchas personas, incluso en algunos creyentes. Otros han dicho que esta no es una marca literal, o como un tatuaje, o como una cicatriz que se pone en la frente o en la mano, sino que tiene que ver con una marca ideológica. La mayoría de los teólogos liberales dicen que esta es una marca ideológica, no literal. Es decir, que se vende una ideología y que los pueblos o los que abrazan esta ideología quedan marcados o quedan grabados con esta ideología de tal manera que es la que les permite comprar y vender. Y otros un poco más imaginativos, con más riqueza imaginaria, dicen que tiene que ver con toda la tecnología moderna, que tiene que ver con un microchip que se inserta en la frente o por aquí detrás de la oreja o en la mano derecha y que ahí se controla toda la información, ¿sí? Otros hablan del código de barras, que es el código de barras, de tal manera que si usted tiene un objeto con código de barra, pues tiene que rechazarlo porque eso pertenece a toda la marca de la bestia, ¿sí? Algunos inclusive han rehusado comprar un carro con placa 666, porque ese es el carro de la bestia, ¿sí? Entonces entregue las llaves si usted lo tiene. Y una cantidad de especulaciones. Otros han dicho que la marca de la bestia es cambiar el sábado por el domingo. Entonces que todos los que se reúnen el domingo a adorar tienen la marca de la bestia. Y otros han dicho que la marca de la bestia es el sistema papal y toda la ideología o el culto romanista. Todas esas son cosas que se han dicho, algunas alegóricas, otras sin cimiento bíblico, otras literalistas, otras mitológicas, otras religiosas, pero todas ellas están equivocadas. El texto dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En esta mañana vamos a intentar, con la ayuda del Señor, con todo el recurso escritural que tenemos y con la guía del Espíritu Santo, dilucidar qué significa la marca de la bestia. ¿En qué consiste la marca de la bestia? ¿Tiene que ver con tecnología moderna? ¿Tiene que ver con códigos integrados? ¿Tiene que ver con un sistema religioso como el sistema papal o romano? ¿Tiene que ver con ideologías que las personas abrazan? ¿En qué consiste la marca de la bestia?
consiste en el 666, tiene que ver con una marca o un tatuaje visible. Hechos capítulo 8, versículos 18 y 19, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo pusiese o impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Algunos un poco más osados, tomando textos bíblicos, dicen que usted no se deje poner la mano. Bueno, imponer la mano. Yo tampoco me dejo poner la mano de ninguno. Pero que no se dejen imponer manos, porque ahí está, se transmite el código, la marca de la bestia o el espíritu de la bestia. Todo eso no tiene ningún criterio ni hermenéutico, ni bíblico, ni teológico, ni histórico. Es simplemente especulativo. Pero esas especulaciones han llevado tras sí grandes grupos de personas. Es decir, la mayoría del pueblo cristiano corre tras esos movimientos especulativos, censurando la tecnología, censurando los códigos de barras, censurando todos los teléfonos de gama, censurando todos los movimientos ideológicos, porque dicen: ahí está la bestia. Y yo quiero decirles que no está ahí. ¿Saben dónde está? En Apocalipsis capítulo 13. Y la bestia entró en acción desde Génesis capítulo 3 hasta el final de la historia de la redención. Entonces vamos a intentar entender qué significa esto. Y el título de nuestra enseñanza en esta mañana es Marca Legal. Vamos a hablar de una marca legal y una marca que tiene criterio judicial o jurídico y que tiene una implicación mucho más amplia que el microchip. ¿Ustedes saben cuándo se inventó el microchip? En 1958. Se puso en circulación o se estrenó el primer microchip. Es decir, si decimos que es un microchip que está puesto dentro de la piel de los seres humanos, estaríamos hablando de hace unos 50 o 60 años solamente. Pero el texto se escribió hace 2000 años por Juan el Apóstol en la isla de Patmos. ¿Qué entendimiento pudieran tener los hermanos cuando reciben y Juan cuando escribe este mensaje, si es un microchip que ni siquiera estaba en la mente de ningún ciudadano en ese momento, porque la tecnología no se había desarrollado? Si decimos que es el papado se viene a desarrollar en el medioevo y se constituye formalmente en el Concilio de Trento en 1516, en 1600. Entonces estaríamos hablando de algo que va a surgir 16 siglos después, que no era conocido tampoco por los creyentes receptores. Si decimos que es una ideología, las ideologías modernas o el idealismo surgen en el siglo XVIII y XIX. Entonces, nada que ver con todos esos pensamientos o entendimientos. Entonces, vamos a entender qué es lo que significa. Yo quiero que ustedes conmigo recapitulemos un poco el capítulo 13. Hay dos bestias en Apocalipsis. Las dos bestias surgen de abajo, una del agua, otra de la tierra. Una bestia hemos dicho que no corresponde a una persona, sino a un sistema, que son sistemas políticos, ideológicos, judiciales, militares. Es decir, todos los sistemas de gobierno imperiales que rigen las naciones sin el temor de Dios y sin el gobierno de la gloria de Dios. Y la otra bestia que emerge de la tierra, hemos dicho que es una bestia blasfema, es decir, que representa no una persona, sino un sistema religioso pagano, es decir, un sistema apóstata. Entonces hay dos sistemas, no dos personas. Sistema político, sistema religioso. Sistema político perverso comienza a operar desde Génesis 3 y el sistema religioso apóstata comienza a operar desde Génesis 3. Y esos dos sistemas bestiales han operado a lo largo de la historia en todos los periodos de la humanidad. Hombres, mujeres y niños, ricos, pobres, de todas las naciones, han visto o han presenciado la acción de estas dos bestias políticas y religiosas que se han aliado para representar o para distribuir o para difundir las acciones malignas del dragón que fue arrojado desde el cielo. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, si hay alguna disensión lo pueden manifestar al final.
Marca legal es lo que nos va a decir aquí. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, tuviesen una marca. En el texto anterior intentamos dilucidar el tema de la imagen, que es creada objeto de adoración. Nosotros dijimos que el único que puede crear a su imagen es Dios, que nos creó para su adoración, pero como el hombre cayó en pecado, toda esa adoración que debía dársele a Dios de manera perfecta y absoluta se le rinde al dragón o a los sistemas de pecado. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a algunos textos que yo voy a mencionar aquí y los voy a leer rápidamente. Lo primero que vamos a pensar en esta mañana con relación a la marca no es en la bestia, porque no es nuestro interés. Nuestro interés es mostrar qué significa esa marca y cuál es el origen de la marca, de dónde viene. La mayoría de creyentes dicen, no, pues sencillo, Dios sella a los cristianos o los marca y Satanás marca a los suyos. En primer lugar, la Biblia no dice que Dios marca a su pueblo. No hay un texto en la Biblia que diga que Dios nos marcó. La Biblia dice que Dios selló. Y un sello y una marca es distinto en la Biblia. Entonces vamos a intentar, leyendo algunos textos, entender. Génesis capítulo 1 y 2. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, los puso en el huerto del Edén y les dio una orden, muchas, pero hubo una orden esencial. ¿Cuál fue la orden? El fin supremo del hombre. Adorar a Dios, glorificar a Dios. Dios puso al hombre a su imagen y semejanza para que le adorase, para que le sirviese. Si ustedes leen, el lenguaje del capítulo 13 es imagen, semejanza, adoración, rendición de culto. Pero ese es el fin supremo del hombre, Génesis capítulo 1 y 2. En el capítulo 2 dice la Biblia que Dios le dio al hombre una ley, o puso una ley en su conciencia. ¿Y recuerdan en qué consistía la ley de Dios o en qué consiste la ley de Dios grabada en la conciencia? En unos códigos, en un principio, en un decreto, que tiene como finalidad revelar a Dios, revelar su voluntad y que el hombre se someta por entero a su voluntad para darle gloria. Y aquel que no cumpla o que no se someta o que desprecie la ley de Dios grabada en la conciencia, tiene una sentencia. Y esa sentencia es la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Génesis capítulo 1, 2 y ahora 3. Génesis capítulo 3 dice la Biblia, entonces la serpiente era más astuta que todos los animales y engañó a Eva, y Eva comió del fruto prohibido, es decir, violó la ley, violentó la ley de Dios grabada en la conciencia y hecha pública por Dios para ellos, de tal manera que ellos quedaron esclavos del pecado y entró el pecado en la humanidad. Hasta aquí donde yo he hablado, tenemos toda la descripción de lo que vamos a resolver hoy con el tema de la marca. Entonces, en primer lugar, la marca legal tiene que ver con una disposición de Dios, no de la bestia. El primer punto que queremos resolver hoy para aclarar el tema de la marca del capítulo 13 de Apocalipsis es que la marca es una marca legal y esa marca legal fue dispuesta por decreto inicialmente a través de una norma o una normativa que la estableció Dios. Y ese establecimiento normativo lo conocemos en la teología como el decreto eterno de Dios. ¿Quién dispuso que hubiese una ley absoluta? ¿Quién estableció una normativa que es el umbral supremo de la justicia y de la revelación de la santidad de Dios? ¿Quién grabó la ley de Dios en la conciencia? Esa es una señal que fue grabada, que es indeleble, que está marcada en la conciencia de todo hombre y de toda mujer. Entonces permítame decirlo de la siguiente manera. Y perdónenme la paráfrasis, espero la comprensión. Y Dios dispuso que su ley fuese grabada en todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. ¿Eso es cierto o no? Es decir, Dios grabó en la conciencia del primer hombre y la primera mujer, y de ahí todos tenemos por disposición divina grabada en la conciencia la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la primer marca a la cual tenemos que aludir en este texto para poder entender el pasaje? ¿Cuál es la primer marca a la que tenemos que hacer mención? A una marca primigenia.
a una marca ontológica, una marca de diseño que viene desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y esa marca se llama, o esa señal, se llama la ley de Dios grabada en la conciencia. ¿Quiénes tienen la ley de Dios grabada en la conciencia? Hombres y mujeres, pequeños y grandes, ricos y pobres, esclavos y libres. Es decir, todos los hombres, todas las mujeres, por el simple hecho, que no es simple, pero que es hecho, de la creación a imagen y semejanza, todos tenemos la ley de Dios en la conciencia. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, 2 y 3? No hay ninguno que pueda presentar una excusa o una objeción o un reclamo o un alegato ante el tribunal de Dios diciendo yo no conocía la ley. En mí no estaba grabada. Yo no tuve conocimiento de que existía una ley y que debía someterme a ella. La ley de Dios es la base para la justicia de Dios y la base para la legislación de Dios y la exigencia moral en cuanto a la santidad. Es decir, Dios que es ley perfecta y absoluta, Dios que es ley en sí mismo y que conoce y decretó y determinó su voluntad suprema, grabó en la conciencia de todo hombre esta ley como una señal. No sabemos exactamente dónde está la conciencia. Algunos dicen que está por aquí, al lado izquierdo, ¿sí? Otros dicen que está en la mente, ¿sí? Pero lo que la Biblia nos va a mostrar es que la ley de Dios fue grabada en la conciencia. Todos tenemos la ley de Dios en nuestra conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos hace distintos al resto de la creación. Y eso va contra todo pensamiento humanista o naturalista, que el hombre viene del mono, que el hombre se fue haciendo, que fue evolucionando. No, el hombre fue creado a imagen y semejanza y tiene la ley de Dios en su conciencia. Punto. Se requiere menos fe para creer eso. Se requiere menos fe para creer eso que para creer que fue un animal y luego se fue enderezando y luego adquirió unos códigos morales o unos códigos civiles. La Biblia dice, Dios creó al hombre a su imagen y le puso un soplo de vida o un soplo espiritual o un soplo celestial que indica que le dio una condición no solamente racional, una condición personal, sino que le imprimió una ley, le imprimió su voluntad de tal manera que somos imagen y semejanza de nuestro Dios. Eso no significa que somos pequeños dioses, eso no significa que vamos a parecernos a Dios, eso no significa que podremos deificarnos, eso significa que somos reflejo del Creador y que somos reflejo vivo de la existencia de Dios y que estamos sumisos o bajo una ley perfecta y absoluta que se llama el decreto eterno. Deuteronomios capítulo 6, versículo 1, pueden tomar sus apuntes y luego leeré el versículo 6 al 8, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás, óigase bien, como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿De qué estamos hablando? De la ley de Dios como una señal grabada en la conciencia y puesta visible en la frente y en la mano. ¿Estamos de acuerdo? Este es un pasaje paralelo al texto que estamos mirando de Apocalipsis 13, 16. ¿Qué es la señal aquí en Deuteronomios? ¿Cuál es la señal? La ley de Dios, grabada en la conciencia, puesta en el corazón, pero hecha visible o hecha notoria a través de la frente y la mano. Las llevarás o las atarás o estarán seguras en tu frente y en tu mano o en medio de tus ojos. Deuteronomios capítulo 11, versículo 18. Por tanto,
Pondréis estas mis palabras, es decir, esta mi ley, en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre tus ojos. Estos mandamientos serán como una señal para ustedes, para todos, y las llevaréis en tu mano y en tu frente. Proverbios capítulo 7, versículos 2 al 3. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Seguimos intentando descifrar el tema que para muchos es misterioso, pero no es misterioso, es evidente, de la señal o la marca. Y Apocalipsis capítulo 7, 3 y 4 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni los árboles, hasta que hayáis sellado en sus frentes a los siervos del Dios de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y ahora Éxodo 13, 9. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley, escuchen, la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Entonces, ¿cuál es esa marca legal que estamos intentando comprender en el libro de Apocalipsis capítulo 13? Una marca que ha sido motivo de especulación. En primer lugar, la marca legal o el sello o la señal legal que tenemos todos los hombres y las mujeres en la tierra se llama la ley de Dios, grabada en la conciencia. Esa es la primera marca, es una marca por disposición de Dios, es una marca decretiva, es una señal judicial, es una señal que indica o refleja o exterioriza la voluntad perfecta de Dios, un diseño, una ley y un código. La marca por disposición de Dios está impresa o es indeleble en la conciencia de todo hombre y de toda mujer, de tal manera que no hay excusa. Cuando Apocalipsis nos va a hablar de la marca, lejos de especular sobre códigos y sobre circuitos integrados y sobre barras y sobre tecnología de punta, tenemos que ir a Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y entender que todos los hombres tienen una marca. Y esa marca lo que indica es que ellos fueron creados por Dios, que hay unas normas a las cuales tienen que someterse y que esas normas absolutas son base para la justicia de Dios contra ellos en el día del juicio. ¿Sí me hago entender? Entonces todos los hombres, y tomemos ahí las relaciones que va a hacer allí de pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, tienen la imagen y la semejanza de Dios de tal manera que ellos tienen la ley grabada en su conciencia. ¿Cómo les parece? Esto va contra todo el deísmo y contra todo el humanismo y contra todas las teorías naturales y existencialistas que nosotros podamos encontrar. Todos los hombres provenimos de un principio o un principio común que es la imagen y la semejanza de Dios. No hay múltiples orígenes de las especies humanas, ¿sí? No hay múltiples historias de la humanidad, no hay múltiples teorías sobre la existencia, solo hay una verdad que no es teórica, es ley, y esa verdad que es ley se llama que Dios es creador y sustentador y puso su ley en nuestra conciencia para que la obedezcamos. Ese es el primer aspecto para entender la marca legal. Hay una ley y todos estamos sumisos o sometidos a esa ley y esa ley es por disposición de Dios. Segundo aspecto para entender esa marca legal. Capítulo 2 de Génesis. Dios dice: de todo árbol del huerto podéis comer, pero no comeréis del árbol que está en la mitad del huerto, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Y la Biblia nos relata el hecho del capítulo 3,
todo un relato muy interesante, muy verídico, muy juicioso, muy profundo, para decirnos cómo entró el pecado en el género humano y cómo el hombre y la mujer se constituyeron en pecadores, en transgresores, y cómo a través de esa realidad el pecado fue cargado a toda la humanidad. Ese hecho de Génesis 3 en teología se conoce como la caída. Algunos objetan ese término, porque pues es como muy fuerte, ¿cierto?, hablar de la caída, ¿sí? Pudiéramos llamarlo entonces la transgresión, para que no suene tan fuerte, ¿cierto? Entonces la transgresión, es decir, no nos caímos, no, sufrimos un evento jurídico con una sentencia, unas consecuencias de implicaciones eternas, que se llama la transgresión. La transgresión es el segundo hecho que nosotros vamos a encontrar aquí. Es decir, la primera marca es la señal de la ley grabada en la conciencia por disposición eterna en toda la humanidad. La segunda marca, que es una cicatriz terrible con una herida terrible y una sentencia terrible con alcances eternos, se llama la transgresión. La transgresión. Dios dio una ley para su gloria, para nuestro buen vivir, pero el hombre la transgredió. Y al transgredirla, esa señal de la ley de Dios quedó marcada por una cicatriz que indica una sentencia o una condición pecaminosa y se conoce como la transgresión. No es una falta, no es un error, no es un pequeño hecho periférico. La Biblia lo registra como un terrible hecho con alcances eternos, la transgresión. Y la transgresión de la ley de Dios tiene por lo menos 3 características. Fue deliberada, fue consciente y fue responsable. El hombre no fue obligado a violar la ley de Dios. La Biblia dice que él decidió tomar y comer por sí mismo. Él fue responsable, lo hizo de manera deliberada y lo hizo de manera consciente. No fue engañado, no fue adormecido, no le dieron escopolamina para que él actuara, no fue bajo un medicamento o un sedante. Él lo hizo de manera consciente, deliberada y responsable, lo cual lo hace objeto de la justicia de Dios. Primero, no tiene excusa porque la ley fue puesta en su conciencia. Segundo, no tiene excusa porque él pecó y peca de manera consciente y deliberada, de manera responsable. Y ese hecho es supremamente importante para lo que nosotros vamos a decir. Primero, tenemos la ley de Dios grabada en la conciencia. Pero no quisimos atender la ley de Dios, eso lo registra la Escritura y lo registran nuestros hechos, de tal manera que ahora todos nosotros somos pecadores. Y al ser pecadores tenemos una gran marca que define lo que creemos y lo que hacemos, define nuestro entendimiento y nuestras obras, y se llama pecado. Todas nuestras obras son perversas, dice la Biblia. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todas nuestras acciones y nuestros raciocinios y nuestras decisiones y nuestras emociones están totalmente afectadas por el pecado. Nosotros rechazamos rotundamente el entendimiento que hacen algunos creyentes donde dicen que el pecado afectó colateralmente. El hecho de que algunos dicen que el pecado son simplemente unos vestigios o unos pequeños residuos. Nosotros rechazamos eso porque la Biblia registra otra cosa y nuestra propia realidad lo testifica. Nosotros somos perversos, depravados y corrompidos en el pleno sentido del término. O si no, juzguen por su vida, juzguen por sus acciones. La Biblia lo dice, que tengamos apariencia de piedad es otra cosa. Que demos la idea de que somos buenos es distinto. Pero el texto con mucha claridad de Romanos en los primeros capítulos dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien quiera, no hay quien entienda, no hay quien le guste. Todos a una nos hemos desviado, todos nos hemos corrompido, nos hemos vuelto peligrosos, terroríficos.
Somos violadores de la ley de Dios, somos transgresores y lo más grave del caso es que lo hacemos con alevosía, lo hacemos con osadía, lo hacemos responsablemente y nos justificamos. Cuando somos llamados a cuenta, decimos la mujer que me diste o la serpiente me engañó. Y todos actuamos bajo ese mismo patrón, porque ese patrón es un patrón justificativo pecaminoso, es un mecanismo de defensa pecaminoso, porque todos los mecanismos de defensa son pecaminosos. Los psicólogos me dirán lo contrario, pero la Biblia dice que todos los mecanismos de defensa, de proyección, de desplazamiento, de racionalización, son pecaminosos, lo que se ve en Génesis capítulo 3. Entonces la marca legal que tenemos es la ley de Dios, perfecta, justa y pura, puesta en la conciencia que indica que somos creados a imagen y semejanza. Todos la tenemos, pequeños y grandes, ricos y pobres, esclavos y libres. Ahora luego tenemos una cicatriz a partir de Génesis 3. ¿Cuál es esa cicatriz? El pecado. Todos estamos con una profunda cicatriz que causa una herida y una marca que indica una sentencia jurídica. Somos pecadores, somos transgresores, violadores de la ley de Dios. ¿Y quién se escapa de esa marca, de esa cicatriz? Todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, son o somos pecadores. No que es que tal pueblo es más moral que otro, que esta tribu era más justa que otra, que esta población o esta civilización era una mejor que otra. Eso no es cierto. Desde Génesis 3 todos somos depravados, somos corrompidos, somos pecadores y tenemos como sentencia el estar destituidos de la gloria de Dios. Ustedes pueden objetar eso de pronto. Alguien lo puede objetar con el Código de los Derechos Humanos. Alguien lo puede objetar con el entendimiento de la Corte Interamericana o con los movimientos ideológicos de dignidad. Pero la Biblia lo corrobora una y otra vez hasta la saciedad y nuestros hechos también lo testifican. Somos depravados. Hemos sido concebidos en maldad. Y desde el mismo momento de que nacemos nos nace un pecador. De hecho, la marca o la señal de pacto que Dios ordena para nuestros hijos tiene un valor para indicarnos que somos pecadores. Muchos ven la señal de pacto del bautismo infantil como una señal romántica. Sí, qué hermoso, qué tierno, lo separé para Dios. No, esa señal tiene una indicación de transgresión. Ese hijo que nos acaba de nacer es un pecador destituido. Él necesita ser señalado como un pecador señalado con esperanza en Cristo Jesús. Si no lo marcamos al nacer, si nos tardamos en marcarlo, en señalarlo, en ponerle ese sello del pacto, estamos diciendo que ese hijo nació puro. Si esperamos que crezca, como muchos dicen, hay que esperar que él crezca. Estamos tomando filosofías paganas que dice que hasta que no tenga uso de razón y crezca y se vea su maldad, él no debe ser señalado. La Biblia dice, él nace pecador. Y como nace pecador, la primera visita al templo es para recordarle a los padres y recordarle a la iglesia que esa hermosa criatura que nació es un pecador depravado y degenerado. Necesita ser señalado. Porque la única esperanza para él es Cristo Jesús. La única esperanza para esa criatura que acabamos de recibir, que es indefenso, que posiblemente para muchos es inocente, la única esperanza es Cristo Jesús porque Él es pecador. Porque todos pequeños o infantes, permítame ahí el cambio, infantes o adultos, ricos o pobres, esclavos o libres, son pecadores. Tienen la marca, tienen la mordida del pecado. ¿Sí? La serpiente los mordió, los envenenó con el pecado y de ahí en adelante el pecado fue imputado a toda la humanidad. ¿Habrá alguien que pueda decir yo no soy pecador? ¿Aquí en este recinto habrá alguien que pueda decir yo soy mejor que otro? Puede que haya un osado que lo diga,
pero el tal osado es mentiroso y engañoso, porque la Biblia dice, el que dice que no peca, es más pecador que los demás. El que tiene la apariencia de fariseo es más mundano que los demás. El que tiene falsa piedad es más peligroso que otros, porque trata de vestirse con un ropaje de pureza para ocultar toda la perversión que hay en su conciencia y en su corazón. Lo más objetivo, lo adecuado, lo correcto es decir lo que dice la Escritura. Somos pecadores. Y que podamos implorar misericordia, como el salmo que leímos hace un rato. Ten misericordia de mí conforme a tus múltiples piedades. Primera marca que tenemos todos los seres humanos, la ley de Dios, justa y perfecta puesta en nuestra conciencia, marca indeleble, que no se borra y que es base judicial para Dios tomar cuenta de todas nuestras obras. Segunda marca que tenemos, que es una marca que causa una cicatriz y una herida y unas evidencias y consecuencias, la marca del pecado, la marca de la transgresión. Tenemos esa realidad que no la podemos desconocer. Todos somos pecadores. Todos somos violadores. Y como violadores lo único que merecemos es la muerte. A veces escuchamos por ahí cuando se habla en nuestra nación que se está tramitando un proceso de muerte o de cadena perpetua para violadores. Y muchos decimos, sí, me gusta. ¿Saben? Usted también es violador y yo también. Todos somos violadores. Violadores de la ley de Dios. Y merecemos como sentencia, como castigo, como pena, la muerte. Porque esa es la sentencia natural para todos los violadores, para todos los pecadores. Hemos transgredido la ley de Dios. Santiago 2, 10 y 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Y esa palabra me gusta mucho porque tiene un sentido jurídico muy profundo. No dice aquel que faltare, sino aquel que transgrediere. Y tiene una indicación de violación consciente, deliberada, responsable y por supuesto de inexcusabilidad frente a la ley. Efesios capítulo 5 y 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3, 5 y 6, hablando para los creyentes, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Está hablando para los creyentes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos o avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces yo quiero que ustedes no pierdan el hilo. El texto dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cuál es la primera marca que está en la frente y en la mano? La ley de Dios grabada en la conciencia. ¿Cuál es la segunda marca que está en la frente y en la mano de todos los seres humanos? La transgresión. Dios nos dio una ley, la grabó en la conciencia y todos la violamos. Y nos sentimos orgullosos de violarla y nos justificamos, como si fuera poco. Siempre nos justificamos y nos lavamos las manos diciendo yo no soy así, yo no soy tan malo, yo no lo hice con esa intención, yo lo hice sin conocimiento. Y eso lo que hace es aumentar la gravedad de esa marca, de esa cicatriz, como una evidencia inequívoca de que somos terriblemente pecadores y que la única sentencia que nos espera es la muerte. Entonces tenemos primero una señal y es la norma. Ahora tenemos una señal o una marca y es un hecho, es decir, una evidencia que pone como testimonio una realidad y es la transgresión. Vamos al tercer aspecto de la marca legal. La Biblia dice, el día que de él comieres, con toda seguridad o con toda certeza, moriréis. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 3. La mayoría piensan que ese morir es morir físicamente.
Es decir, que antes de Génesis 3, todos vivían eternamente acá en la tierra y que la muerte no era una condición de vida, que Dios creó a Adán y Eva para que vivieran por siempre en el Edén. Eso es romántico, ¿cierto? Alegórico e idealista, además de arriano. Eso creen los arrianos. Dios nos creó para vivir por siempre acá y ser felices y comer perdices. No, Dios nos creó para morir, está establecido para los hombres que nazcan y mueran. Pero Génesis 3, cuando habla de la condición del pecado, de la muerte como una sentencia, no se está refiriendo a ese hecho natural, se está refiriendo a la ira de Dios. Cuando la Biblia dice, el día que de él comieres, ciertamente moriráis, está hablando que la sentencia jurídica por la violación de la ley, lo más grave no es la muerte, ni física ni espiritual, lo más grave es la ira de Dios. Porque si con la muerte se soluciona, pues eso es sencillo, pudiéramos hacer algo colectivo. Muchos líderes religiosos han hecho suicidios colectivos o muertes colectivas porque pues, se van a la gloria, ¿sí? O al paraíso. Pero aquí lo que está diciendo es, el día que se viole la ley, quedamos marcados con el pecado o mordidos con el pecado, pero somos objeto de la ira de Dios. Y la ira de Dios es terrible. Si se solucionara con la muerte, pues todos desearíamos morir y se solucionaría muy fácil. En pocos segundos se pudiera solucionar el tema de la aflicción temporal o las crisis o las angustias, pero es que el tema no es la vida temporal, el tema es la ira de Dios. Cuando el texto dice, el día que de él comiere moriréis, lo que está diciendo es el día que ustedes transgredan la ley, se hacen objeto de la implacable ira de Dios que está estipulada por decreto también en la ley. Y yo quiero que miremos Génesis 3. Génesis 3, cuando Dios toma cuentas a Adán y Eva, ¿recuerdan qué le dice a Adán como sentencia? Le habla de sufrimientos temporales, de aumentar el sufrimiento, el esfuerzo en el trabajo, pero eso no es lo más grave, ¿cierto? Lo más grave es que ya ellos estaban muertos. Es decir, estaban bajo la ira. Físicamente seguían vivos, pero en términos de su relación con Dios, de su armonía con la ley de Dios, de su paz y su gozo y gratitud ante la ley de Dios, ellos estaban muertos, es decir, se constituyeron enemigos de Dios y esclavos del pecado y por lo tanto receptores o beneficiarios de la ira de Dios. Esto es una situación terrible, porque estos que creen que viviremos por siempre acá en el paraíso y que jugaremos con mascotas como el león y el oso y el lobo y la serpiente, también niegan la ira de Dios. Y dicen, Dios no puede ser tan bravo como para mandar a alguien al infierno. Pero la Biblia no dice que Dios lo haga por braveza o por injusticia, sino porque eso es lo justo de acuerdo a su ley y de acuerdo a su carácter santo y perfecto. Entonces quiero que vayamos a esa parte, porque en Génesis 2 se establecen unos principios, en Génesis 3 se manifiestan o se ponen en evidencia unos hechos reales, y ahora vamos a Génesis 4. ¿Se acuerdan qué sucedió en Génesis 4? Génesis 4 dice la Biblia que Caín y Abel llevaron una ofrenda a Dios, que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero no vio con agrado la ofrenda de Caín, y entonces Caín la emprendió no contra Dios, contra Abel, y la emprendió y dice, y decayó su semblante y se ensañó contra su hermano y le invitó a un paseo. Pero el plan de él era matarlo. ¿Por qué Caín mató a Abel? La Biblia dice porque sus obras eran malas. Las obras de Caín eran malas y no soportaba que Dios viera con agrado a Abel, su hermano, y entonces lo mató. Y recuerdan cuando Dios vino a tomar cuenta, le dice, ¿dónde está Abel tu hermano?
¿Y recuerdan qué respondió Caín? Mi hermano, yo lo acabé de ver por ahí pasó. ¿Acaso tengo que yo guardarlo? ¿Soy cuidador de él? ¿Soy guardador de él? ¿Usted me puso para que vele por él? Y el Señor no comienza a responder a nuestras necesidades. El Señor le dice, por cuanto esto hiciste, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Serás errante. Y dice la Biblia que Dios le puso una marca. ¿Recuerdan? Hay una marca en el 2, hay una marca en el 3, hay una marca en el 4 y ahora vamos a Apocalipsis 13, hay una marca. La primera marca que Dios pone a un hombre está en Génesis capítulo 4 y se la puso a Caín. ¿Saben qué significa esa marca? Que Caín es violador de la ley de Dios y que Caín merece toda la ira de Dios, pero que ningún humano se debe vengar de él, porque esa venganza le pertenece a Dios. Es algo así, permíteme usar una expresión coloquial, a ese yo me lo pido. ¿Sí? Ninguno le vaya a hacer nada, ese es mío, lo voy a marcar, porque el que se vengue de Caín, 7 veces será vengado. Ese me lo pido yo, ese me toca a mí. Y Dios lo marcó. ¿Qué marca le puso? Entonces muchos dicen que le puso una cicatriz, otros dicen que le hizo un tatuaje, otros dicen que la marca es que de ahí viene la raza negra, entonces que los negros son la marca. Todo eso es fuera de lo bíblico, especulativo. La marca es que Dios dijo, este está bajo sentencia eterna. Mi ira está contra él. Y le puso una marca, nadie se vengue de él, yo ya tengo la venganza. Y la venganza es la condenación eterna. Esto es supremamente importante para entender Apocalipsis 13. Y sé que muchos no van a concordar con la conclusión que estamos sacando. Pero Génesis capítulo 4 dice, Dios marcó a Caín. Y Caín se fue lamentándose y diciendo, grande es mi castigo. Por supuesto, tiene una sentencia eterna que pesa sobre sí. Tiene una evidencia física de que él es transgresor de la ley. Dios mismo se ha pedido el derecho de juzgarlo y juzgarlo con severidad. De tal manera que Caín dice, grande es mi castigo para soportarlo. Y vivió errante. Vivió sin destino, vivió sin sentido, vivió fugitivo. Vivió sin ninguna estabilidad ni derecho porque él sabía que pesaba sobre él una sentencia eterna, nada más ni nada menos que de la ira del Santo Dios. Hermanos queridos, esto tiene que ver con la imputación del pecado. El pecado fue imputado en Adán a todo el género humano, de tal manera que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, son pecadores. Y de tal manera que esa imputación trae como efecto o como resultado la ira de Dios. Y la ira de Dios está sobre todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, esclavos y libres. No es selectiva la ira de Dios. Así como no es selectiva la ley de Dios en la conciencia, sino que es general, es objetiva, la transgresión tampoco es selectiva, sino que es general o universal. De igual manera, la ira de Dios tampoco es selectiva, viene sobre todos. Entonces, recapitulemos. Esa marca legal primero es la ley de Dios grabada en la conciencia. Pero esa ley de Dios que es grabada en la conciencia, que tiene que definir lo que creemos y lo que hacemos, fue transgredida. Y al ser transgredida quedamos con una segunda marca que prueba que tenemos hechos o evidencias o testimonios contundentes o pruebas objetivas que nos hacen acreedores a la ira de Dios. Porque violamos la ley. Primera marca o señal, por disposición eterna. Segunda marca, hecho histórico, violación deliberada. Hecho, prueba. Y tercera marca, la imputación o el efecto jurídico, es decir, estamos bajo sentencia.
Ahora, aquí hay esperanza para nosotros. Porque aunque todos estos hechos son reales y son objetivos dentro de la Escritura, nos dan esperanza. Y la esperanza la vamos a encontrar en hechos reales como Génesis 17:11, que dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Una marca, ¿sí? Una especie de biopsia, ¿sí? De una prueba, de tomar una parte para ser por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto es extraordinariamente maravilloso. De ahí vienen las biopsias. Dios tomó una marca, una prueba, tomó una parte de un cuerpo pecaminoso, dice en otro lugar de la Escritura, para hacer señal de pacto. ¿Entre quiénes? Entre aquellos que fueron mordidos por el pecado, pero ahora tienen que encontrar en Cristo esperanza de pacto para sus vidas o perdón de sus pecados. Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Lo justo es que los que Dios ha elegido para ser salvos sean sellados o sean señalados. Eso es justo. ¿Por qué muchos objetan esa señal? Si Dios lo establece como una señal justa, no solo una señal redentiva en el sentido de gracia o benéfica, sino como una señal justa. Eso es lo justo. Dios dio su ley, lo justo es que la cumplamos. Pero la violamos, nos hicimos transgresores. ¿Qué es lo justo? Que muramos, que estemos bajo la ira de Dios. Pero Dios en su justicia redentiva proveyó una provisión o una esperanza no solamente eterna a través de Cristo, sino una esperanza práctica, instructiva, cotidiana entre nosotros, como una acción de fe, como un testimonio de fe, y es que seamos circuncidados. Alguien dirá, bueno, es la circuncisión espiritual que obra el Espíritu Santo. Por supuesto, la señal visible indica o señala o refleja la obra interna del Espíritu Santo, pero no anula la señal visible. No puede ser despreciada la señal visible. ¿Cuándo los varones hebreos debían ser circuncidados? ¿Cuando tuvieran uso de razón? ¿Cuando pudieran crecer y confesar públicamente su fe? Cuando voluntariamente ellos dijeran yo quiero, nada fuera de la verdad. La Biblia dice es responsabilidad de los padres y los sacerdotes y todo el pueblo. Cuando un hijo abre matriz al 8º día, es decir, la primer visita al templo es para ser circuncidado, para ser marcado, para ser sellado con la señal de pacto, que es la justicia de la fe. Es la señal de la fe para que la fe les sea contada por justicia, no por obras. Si yo espero que mis hijos crezcan, la fe no les es contada por justicia, sino por obras. Pero si lo hacemos como la Biblia lo ordena, la fe les es contada por justicia. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 dice, le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Queridos hermanos, Dios ha señalado a sus hijos para que tengan esperanza. Aquí estamos ante una gran verdad en el versículo de Apocalipsis. La gran verdad es, Dios puso una ley en la conciencia, el hombre violó la ley de Dios y como resultado natural viene la ira de Dios. Ese es el hecho, esa es la marca. Estamos marcados con una ley, pero con una cicatriz o una evidencia de transgresión o un hecho de transgresión, de tal manera que somos objeto de la ira de Dios. Pero aquí en el texto está hablando de aquellos que no han tenido la esperanza redentiva, es decir, de aquellos que no tienen la fe de los creyentes o de los santos, de aquellos que no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Ellos sirven a la bestia, ellos siguen las disposiciones del dragón, por lo tanto ellos se deleitan en su pecado, son esclavos de él, y como dice Romanos capítulo 1 y 2,
no quisieron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó o los dejó o los descuidó al punto de que ellos no tienen esperanza. El texto de Apocalipsis que estamos revisando no habla de doble predestinación como muchos dicen. La predestinación solo tiene que ver con los elegidos o con la elección o con el llamamiento eficaz. La predestinación está en concordancia con las doctrinas de la gracia. Si decimos que hay doble predestinación, nos quedamos sin doctrinas de gracia y sin llamamiento eficaz y sin elección. La Biblia lo que dice es: todos pecamos, somos objeto de la ira de Dios, pero Dios tuvo misericordia de su pueblo. Y ahí está lo que nosotros creemos y el gozo y la gratitud por la cual estamos aquí sentados. Nosotros estamos aquí porque Cristo tomó el lugar de nosotros en la cruz y perdonó nuestros pecados. Pero aquellos que fueron dejados fuera del atrio o fuera del templo, que no fueron medidos con la regla de medida que es la ley de Dios, a ellos se les verá la evidencia de la marca en sus manos y en sus frentes, de tal manera que todo lo que hacen está lleno de maldición o de pecado y suman o acrecientan las pruebas contra ellos en el día del juicio final. Entonces, ¿cuál es esta marca que la Biblia está hablando? ¿Es una marca incandescente o electrónica o es un reconocimiento facial que se hace a través de dispositivos? ¿Qué marca está hablando aquí? Es la marca de los hijos de desobediencia, de la ira de Dios que viene sobre ellos. Es decir, todos los que son objeto de la ira de Dios y que no han tenido a Cristo como propiciador por sus pecados, ellos tienen la marca en su frente y en su mano, de tal manera que lo único que esperan es el juicio de Dios. Esto es un texto supremamente terrible. Muchos lo han usado para generar especulación, pero aquí no hay nada de especulación. Usted puede tener el carro con el 666 y no se asuste. Cuando vaya contando los números, no se salte ese número, cuéntelo, menciónelo. Tranquilo, es un número más. ¿Sabe de qué sí debe tener temor? De la ira de Dios. La Biblia dice: no le tengan temor al que mata el cuerpo, ténganle temor al que puede mandar el alma al infierno. Ténganle temor al que les puede juzgar eternamente. A ese sí tiemblen, pero no tiemblen ante los enemigos o los adversarios. Ante ellos hay que estar de pie. No tiemblen ante gobiernos injustos, hay que estar firmes y constantes, lo cantábamos hace un momento, como soldados de la fe, combatiendo por la fe del Evangelio. Pero ¿saben ante quién sí tiene que temblar el impío? Ante el Creador, ante el justo juez, porque hay una marca en su frente que dice: a este me lo pido yo, lo voy a condenar por la eternidad. No de manera injusta, sino porque ustedes han hecho mérito suficiente para que eso sea así y porque ustedes no quisieron tener en cuenta a Dios. Pero la esperanza para usted y para mí es que hemos sido circuncidados. Si es que hemos sido circuncidados. Si es que hemos sido separados por Cristo, la esperanza es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos los demás están marcados, no por la bestia, están marcados por Dios. Dios los marcó, son objeto de la justicia porque ellos sirven a la bestia. Pero no los marcó la bestia, los marcó Dios. Ellos están sirviendo por entero a la bestia y al dragón. Pero ustedes y yo tenemos esperanza. La Biblia dice que hemos sido sellados, hemos sido marcados y hay pruebas. ¿Cómo usted sabe que ha sido sellado por Cristo? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo estar seguro? Primero, porque la Biblia lo dice. Segundo, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Tercero, porque hay testimonio múltiple de la nube de testigos que están en medio de nosotros, que atestiguan que somos hijos de Dios. Y cuarto, porque hay deberes y acciones a las cuales Dios nos ha dado fe para creer como señales pactuales. El bautismo, la cena del Señor y otros deberes, congregarnos, que es una señal de pacto también, leer las Escrituras, confiar en los medios de gracia, apartarnos del pecado, reconocer nuestras maldades, son medios y son evidencias contundentes que anuncian que ustedes y yo hemos sido circuncidados. Y si alguien no está en Cristo, dice la Biblia, tiene la oportunidad, mientras está vivo, de confesar sus pecados.
La marca no es el microchip. Esa es una buena noticia. La marca no son esos códigos que tenemos hoy en los celulares modernos, los que tienen celulares modernos. La marca no tiene que ver con tecnología, la marca tiene que ver con el pecado que nos ha marcado y que es una prueba contra nosotros que atestigua que somos sujetos de la ira perfecta, justa y absoluta de nuestro Dios. Querida iglesia, que el Señor nos ayude para no vivir con temor ante la gente. No tengan temor ante las circunstancias, ni ante las ideologías, ni los gobiernos de turno. Temamos al Señor. Sea Jehová vuestro temor. Temblemos ante Él, pero no ante los hombres. Los hombres no son objeto de temor, así sean grandes y peligrosos. El único objeto de temor es la ley de Dios, absoluta y perfecta, que nos constriñe y que nos doblega a decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana, porque tu palabra no solamente es sabia y perfecta, tu palabra es justa, tu palabra es completa, y nos pone nuevamente en este texto ante la evidencia del pacto eterno de redención. Nos pone en este texto ante la evidencia del decreto eterno, y nos pone nuevamente ante un hecho de que Satanás es un instrumento, no es autónomo, no es soberano, no es rey absoluto, sencillamente es un instrumento en tus manos. Pero el que es absoluto y perfecto eres tú, tu ley, tu voluntad, tu justicia, y a quien debemos temer es a ti, no a ninguna bestia, no a ningún dragón. ¿Por qué temerle al dragón? ¿Por qué temerle a las bestias, a los sistemas políticos, así sean devastadores? ¿Por qué temerle al hombre si el hombre es mortal y frágil y está marcado con la ira tuya? Solo debemos temerte a ti y respetarte y doblegarnos ante ti y someternos ante las autoridades que tú has establecido para tu gloria, para que vivamos para ti. Pero gracias por recordarnos que todos hoy, hombres pequeños, grandes y adultos, tenemos la ley tuya en nuestra conciencia. No hay excusa. Pero también por recordarnos que todos somos pecadores y que no podemos levantar el dedo señalador o injuriador contra otro, porque nosotros somos igual que ellos, no somos mejores que otros. Gracias también por recordarnos que ya nos has perdonado y que no hay ninguna condenación, que tú te pusiste entre tu pueblo elegido y tu ira y tu justicia santa y mediaste satisfactoriamente para vindicar la ley y para satisfacer las demandas del Padre, de tal manera que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La ira condenatoria ya no pesa, porque tú cubriste o pagaste o saldaste la deuda del acta que nos era contraria ante ti. Pero aquellos que no están en Cristo tienen la marca en su frente de la venganza. Tú vengarás sus acciones belicosas, beligerantes y sus acciones blasfemas en contra de tu ley. Aquí se reirán, aquí disfrutarán, pero hay una marca en sus frentes que las podemos ver. Hay una marca en sus manos que la podemos ver, que dice, mía es la venganza. Hay una marca que dice, son objeto de mi ira, yo me vengaré. Y nosotros eso no nos alegra por alguna retribución contra nosotros, en defensa nuestra. Nos alegra porque tú eres justo y porque tú no dejarás que ningún injusto no responda ante ti por sus hechos injustos, por su transgresión deliberada. Nosotros merecemos lo mismo, por eso nos da temor y temblor, pero tú pagaste, tú cubriste la deuda sin ningún mérito de nuestra parte. Aún nosotros sin entender y sin querer, tú mediaste a favor de tus hijos y nos diste fe para creer que ese sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente, justo y es vindicativo. Te damos gracias, Señor. ¿Cómo no vivir para ti? ¿Cómo no rendir nuestra mente y nuestras manos a ti en sumisión a tu ley y en gratitud a tu obra perfecta, siendo que todo lo hiciste en honor a ti, para tu gloria, y nos has alcanzado con tu justicia? Gracias, Señor, porque nos has circuncidado. Nosotros, llenos de pecado, incircuncisos, dobles de corazón, pero tú nos has circuncidado, nos has marcado. Y gracias por permitirnos entender que los sacramentos son señales de pacto
y por permitirnos en esta iglesia entender que nuestros hijos son pecadores desde el vientre y deben ser señalados, deben ser marcados, y que esa marca no es simplemente un hecho sacramental o ceremonial que aplicamos o celebramos aquí en la primera semana o en los primeros meses, sino que todos los días nuestros hijos deben ser expuestos al Evangelio, confrontados con su pecado y predicarles la gracia que viene de ti de manera inmerecida, pero que sella y protege a aquellos que están en ti. Te damos gracias por esa marca que nos has dado, por ese sello del Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos agradecidos. Amén. Amén. El Señor les bendiga, iglesia.